Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Un programa dirigido al magisterio y la comunidad educativa, con la información actualizada sobre la educación, la pedagogía, movimiento sindical, comentarios jurídicos y diversas temáticas de interés general, con la participación de los maestros y la comunidad. Aló Maestros, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, por Ecos del Conveima 790 AM. Muy buenos días, bienvenidos al programa Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, el programa de mayor sintonía en Colombia, en vivo y en directo, desde la prestigiosa emisora Ecos del Conveima, irradiando por las plataformas a nivel nacional. Como nos alegra nuevamente volver a la emisora que por tantos años nos ha servido para poderle llegar al magisterio en todas las regiones del país. Programa que inicialmente era regional y que gracias a los recursos tecnológicos y al trabajo que hemos venido haciendo todo el equipo directivo del colectivo Aló Maestro se ha convertido en un programa nacional. Hoy el programa Aló Maestro es un programa que se ve y se escucha en todas partes del país. Nos alegra muchísimo. Cada día el trabajo aumenta. Hace un momentico terminé una reunión con maestros de Antioquia, una reunión virtual donde se les estaba dando la capacitación. Si están conectados al programa, un saludo muy especial a ellos. Como cada 8 días, con la mejor información y desde luego, cada 8 días, brindándole a ustedes todos los temas que han sido preparados con mucho juicio, con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, desde el mismo lunes de la semana, buscando temas, buscando invitados y buscando la forma de llegarle a los maestros con temas muy frescos, muy actualizados y sobre todo de mucho interés. 9 de la mañana, 5 minutos. Saludo a quien me acompaña en el día de hoy, Erley Urueña Pérez, dirigente sindical del Magisterio. Compañero Erley, muy buenos días. Muy buenos días, compañero Ernesto Cañas, y muy buenos días a los compañeros y compañeras que el día de hoy se conectan a este programa radial Aló Maestro. Quiero iniciar enviando un saludo a los compañeros con los quienes estuvimos, con el compañero Cañas, entre el jueves y el viernes de esta semana, precisamente haciendo el acompañamiento en el marco de los Juegos del Magisterio en su fase regional. Estuvimos en la región sur con los compañeros de las subdirectivas de Bilbao, de Gaitania, de Planadas, de Herrera, de Río Blanco, Santiago Pérez, Ataco, Chaparral y San Antonio, que se congregaron en el municipio de Chaparral precisamente a participar en esta nueva versión de los Juegos y por supuesto reivindicar este derecho que ha sido, hay que recordarlo, producto de las luchas sindicales. También un saludo muy especial a los compañeros de todo el departamento que también estuvieron haciendo parte de estas justas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. En lo personal vamos a estar tocando un tema que ha conmocionado al magisterio latinoamericano y tiene que ver con la muerte de un maestro precisamente por una acusación de acoso sexual. Y vamos a estar hablando sobre muchas cosas que tienen que ver con la prevención, con los espacios seguros y qué es lo que le pasa a un maestro o a una maestra en estas situaciones. Compañero Ernesto Cañas. Lo noto un poquitico delicado de la garganta por seguramente estar vitoreando, acompañando y haciéndole barra a los equipos ayer en el municipio de Chaparral. Saludos a los compañeros de la subdirectiva sindical de Chaparral. Desde luego a los maestros de los municipios de Chaparral, Río Blanco, Planadas y Ataco, que estuvieron allá, desde luego incluyendo a Santiago Pérez, participando. Felicitar a la subdirectiva de Chaparral porque hubo una muy buena organización, se hizo un esfuerzo muy grande y por lo que yo observé todo salió muy bien. No faltan las inquietudes, de pronto los reclamos, pero para ello hay un comité organizador y la misma junta desde donde podemos reflexionar buscando que estas jornadas mejoren. Me hicieron reclamos ayer en el municipio de Ortega, compañero Erley, los maestros del Espinal,
que hace 8 días no los mencionamos, fuimos invitados a la CELCI. Erley me dice que sí, pero ya Francisco Guzmán y Eber Rojas no están escuchando el programa. Nos hacían reclamo de que por qué no estábamos dándoles el saludo. De luego, tanto a ustedes, compañeros maestros del Espinal, como a todos los maestros de Colombia, nuestro reconocimiento. Miren los temas que tenemos importantes para hoy. Tenemos a la doctora Ludin Amparo Correa. Vamos a hablar sobre mitos en educación, un espacio de reflexión. La educación empieza y termina en la escuela. También vamos a hablar desde el grupo Roa Ortiz Abogados sobre un tema bastante importante. ¿Puede un docente recibir pensión y salario al mismo tiempo? Es una pregunta y una preocupación que muchos maestros se han venido haciendo. Además, hay un tema muy importante que era el caso que conmocionó al magisterio latinoamericano, donde hay un abogado invitado para hacer reflexión. Ojalá el doctor Wilman Calderón se pueda unir, ya está, a esta explicación jurídica. Vamos a hablar sobre pues qué implicaciones tiene la reforma al decreto 915 de 2016, porque hay teléfono roto en redes. Se está diciendo una cantidad de cosas que yo no he afirmado. Se están haciendo sobre todo señalamientos a una institución muy reconocida a nivel nacional, y yo voy a hacer claridad sobre qué fue lo que dije y qué fue lo que no dije, porque ese teléfono roto sí que está funcionando bien, porque están la información tergiversándola. Vamos a hablar sobre las implicaciones legales que tiene un docente que solicita cesantías parciales y ese dinero lo usa para otra finalidad distinta. En este tema tendremos a la doctora Marcela Ramírez Suárez, especialista en legislación educativa, que va a hablar sobre este tópico tan importante. Y desde hoy tenemos unas cápsulas desde la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre el concurso docente, que corre muy vertiginosamente y que seguramente finalizando este año ya tendrá su convocatoria oficial. Agradecerle desde luego al doctor William de la comisión, al mismo doctor Edwin y desde luego al doctor Cristian, quienes han tenido con nosotros una deferencia y nos han permitido poder entrevistar directamente desde la comisión, que es de mucho interés para ustedes en este proceso. Con estas notas, con los invitados, con nosotros como anfitriones, le damos la bienvenida. 9:10 de la mañana. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. ¿Buscas un laboratorio de fácil acceso y en la mejor ubicación? Tenemos el lugar perfecto para ti. Nuestra sede está estratégicamente ubicada para que puedas realizar tus exámenes sin complicaciones y de manera ágil. Nos encuentras en la calle 34, número 4H27, Barrio Jales. Un ambiente seguro y con la mejor atención. Si requieres exámenes de laboratorio, ya sabes a dónde venir. Te esperamos en Analicemos. Este 2025 venimos recargados. Estamos listos para atenderte con lo mejor en tecnología. Atención, maestro del Tolima. Si necesitas realizarte estudios de imágenes diagnósticas, tenemos un nuevo resonador listo para brindarte resultados precisos y confiables en tu resonancia magnética. Además, contamos con una amplia variedad de servicios: tomografía, densitometría ósea, mamografía, rayos X, ecografía, Doppler y biopsias para un diagnóstico completo. Contacta con nosotros al 608-277-1244 y agenda tu cita hoy mismo. Cuidar tu salud es el mejor regalo que puedes darte. Soy el docente Héctor Aguirre Sáenz Cardoso, nombrado por el decreto 278 municipio de Suárez, Tolima. Gracias a la firma ROA
Ortiz, logré obtener mi pensión con el decreto 2277, con 55 años de edad y 20 años de servicio. El 75% del último salario como base para la pensión. Compatibilidad entre salario y pensión. Asimismo, se me canceló el retroactivo desde el año 2021. Le doy gracias a la firma Roa Ortiz por obtener este logro de mi pensión. Oiga, mijito, mijita, yo sé que le da pereza ir hasta el banco y hacer fila para pagar las obligaciones con la cooperativa. Pues entonces mejor ingrese a cotradecum.com y búsquese el botón de pago electrónico, que como es por PSE, también se puede pagar con Nequi, DaviPlata o cualquiera de esas plataformas que ahora son la berraquera. Atención, profesores y maestros del Tolima. Su salud y el bienestar es lo más importante. ¿Sienten algún dolor o fatiga? En Electrodiagnóstico Giraldo te cuidamos, realizando procedimientos de electromiografías de alta precisión, bloqueos, procedimientos de estudios de sueño y lo mejor, terapias avanzadas de ondas de choque. Visita nuestra IPS. Agenda tu cita al WhatsApp 316-465-5053 o escríbenos al correo citas@electrodiagnósticogiraldo.com. Visítanos. A través del contacto entre catedráticos de alto nivel y doctorandos como estos compañeros de Colombia, que son de tanta calidad, porque nosotros nos enorgullecemos de los catedráticos, pero nos enorgullecemos también de la inmensa calidad que traen los estudiantes colombianos. Ya existen casos exitosos de egresados que han logrado la convalidación de su título en Colombia, demostrando la solidez y reconocimiento de nuestro programa. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Hola, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en Aló Maestro. ¿Alguna vez, como maestros, hemos escuchado decir, para eso están los profesores, eso se lo deben enseñar en el colegio, o la educación de los niños es responsabilidad únicamente de la escuela? Es una de las frases más frecuentes que he escuchado como docente. Aunque esas frases parecen normales, esconden una idea profundamente equivocada. Y es creer que la educación empieza cuando un niño entra al salón de clases y termina cuando suena el timbre de salida. Hoy quiero que desmontemos ese mito. La educación no empieza ni termina en la escuela. ¿La escuela es fundamental? Claro que sí. Es un espacio de encuentro, es un espacio de conocimiento, es un espacio de convivencia, de construcción de ciudadanía. Pero millones de niños, de niñas, de jóvenes, especialmente en la educación pública, para ellos la escuela representa oportunidades, o representa protección, alimentación, afecto, esperanza. Pero la escuela no educa sola. Mucho antes de aprender a leer y a escribir, un niño ya ha aprendido observando a quienes lo rodean. Aprenden cómo se trata a los demás, cómo se resuelven los conflictos, quién tiene derecho a hablar, qué significa cuidar, qué significa compartir, respetar o discriminar. ¿Y en dónde lo aprende? En todas las partes. Es que un niño aprende cuando ve a su familia escuchar con respeto, pero también aprende cuando ve resolver los problemas con gritos. Aprende cuando en su barrio se organizan para cuidar un parque, pero también aprende cuando se acepta como normal que algunos tengan derechos y otros no. Aprenden de las conversaciones que escuchan en casa, aprenden de los contenidos que consumen en las redes sociales, de las calles que recorren, aprenden de las personas que admiran y de las oportunidades que encuentran o que les son negadas. Todo eso también educa. Pensemos en una situación que es muy cotidiana. En la escuela, cuando una maestra trabaja durante semanas el respeto a la diferencia y habla de inclusión, de empatía, de dignidad, pero ese mismo estudiante llega a otro espacio y escucha burlas contra una persona por su origen, por su discapacidad, por su forma de hablar o por su identidad, ¿qué mensaje creen ustedes que tendrá más fuerza? La escuela puede sembrar preguntas y abrir caminos, pero necesita que la sociedad no destruya todos los días aquello que el aula intenta construir. Por eso es muy injusto responsabilizar únicamente a los docentes de todos los problemas sociales. A la escuela se le exige que resuelva la violencia, la desigualdad, el racismo, la discriminación, la falta de oportunidades, las dificultades emocionales y hasta los conflictos familiares. Y claro que la escuela tiene un papel importante frente a esas realidades. La escuela no puede ser indiferente, pero ningún maestro, por comprometido que sea,
puede transformar solo problemas que pertenecen a toda la sociedad. Cuando decimos que la educación es únicamente responsabilidad de la escuela, dejamos sola a las familias, debilitamos la responsabilidad de las instituciones, ignoramos el poder educativo de los medios de comunicación y también sobrecargamos a los docentes con tareas que requieren un compromiso colectivo. Además, corremos otro riesgo, pensar que solo se aprende dentro de un salón. Y no es así. También se aprende en una conversación con los abuelos, se aprende en un trabajo en la huerta comunitaria, en una biblioteca, haciendo deporte, en el arte, en una movilización ciudadana, en el cuidado del territorio, en la participación de toda una comunidad. Es que la educación ocurre durante toda la vida. Esto no significa quitarle responsabilidad a la escuela. No, significa reconocer que educar es una tarea compartida. Las familias educan cuando acompañan sin humillar al niño. Los medios de comunicación educan cuando informan con responsabilidad. Las instituciones educan cuando garantizan los derechos. Las comunidades educan cuando cuidan a sus niños y a sus jóvenes. El Estado también educa y educa cuando ofrece condiciones dignas para aprender. Y los adultos, por supuesto, que educamos, incluso cuando creemos que nadie nos está mirando. Por eso, la pregunta no debería ser solamente ¿qué está haciendo la escuela? También necesitamos preguntarnos ¿qué estamos enseñando como sociedad? También necesitamos preguntarnos qué aprenden nuestros niños de la manera como tratamos a los demás o qué valores transmitimos con nuestras decisiones cotidianas. Es que la escuela no puede hacerlo todo, pero tampoco puede hacerlo sola. Educar es una responsabilidad colectiva, es un compromiso que empieza antes del primer día de clase y continúa mucho después de recibir un diploma. Defender la educación también es acompañar a las familias, es escuchar a los estudiantes, es respaldar a los docentes y también es construir comunidades que no contradigan con sus acciones lo que la escuela enseña con sus palabras. Porque cada gesto educa, cada silencio también educa y cada ejemplo educa. Y cuando una sociedad comprende que todos somos responsables de la educación, la escuela deja de cargar sola con el futuro y empieza verdaderamente a construirlo, pero en comunidad. Nos vemos el próximo sábado para desmontar otro mito. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Bueno, hace unos días salió un fallo importante frente al tema de aquellos maestros que sacan cesantías parciales y les dan un uso totalmente diferente al objeto para la cual hicieron la reclamación. He pedido el favor a la doctora Marcela Ramírez Suárez, abogada especialista en legislación educativa muy cercana a el colectivo Aló Maestro, para que me dé un concepto o una pedagogía jurídica frente a este fallo. Doctora Marcela, muy buenos días. Buenos días a usted y a toda su audiencia. En efecto, recientemente la Corte Suprema de Justicia se pronunció frente a un caso donde un trabajador del sector privado fue despedido porque recibió anticipo de cesantías y los utilizó para otra finalidad diferente a las que las solicitó. La pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con el magisterio? ¿Podría un docente que esté afiliado al FOMAC padecer una misma sanción como esta, la del despido? Pues la respuesta es sí. Lo que pasa es que en el sector público el despido no opera de manera directa como sí eventualmente podría ocurrir en el sector privado, sino que se debe atender primero un proceso disciplinario. ¿Qué pasa? Las secretarías de educación tienen la potestad, porque así las faculta expresamente la norma, de que hagan una vigilancia posterior de las cesantías parciales que entregan los maestros. Entonces ellos pueden requerirle al docente, acredíteme, un ejemplo, usted solicitó las cesantías para la remodelación de su casa, acredíteme que se ejecutó dichas remodelaciones, y el maestro pues a su vez tendrá el deber de acreditar tal solicitud. Si se evidencia que se le dio una destinación diferente al dinero que le fue entregado al maestro por esos anticipos de cesantías, la Secretaría de Educación podrá compulsarle copias, bien sea a la Oficina de Control Disciplinario de la entidad territorial o a la Procuraduría, para que se investigue a nivel disciplinario lo propio. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de casos? Que si estamos frente a un tema
de desviación de los recursos, una apropiación y una destinación diferente de esos recursos, es probable que también haya de por medio la comisión de un delito. Verbigracia, podríamos estar ante la falsedad de documento, bien sea público o privado. De manera tal que en materia disciplinaria la ley dice, bueno, hay una sanción, por supuesto, hay que reprochar ese comportamiento del maestro que no cumplió con el deber de destinar los dineros correctamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a sancionar? Si estamos o se evidencia que hay una eventual falsedad, que es el ejemplo que estamos trayendo, la sanción disciplinaria se entenderá como gravísima. Es decir, estamos ante la comisión de una falta disciplinaria gravísima y en consecuencia la sanción asimismo será gravísima. Y de acuerdo con el Código Disciplinario Único, las faltas disciplinarias gravísimas se sancionan con destitución del cargo y una inhabilidad general que oscila entre mínimo 10 años hasta 20 años, donde el docente pues no podrá ejercer ningún cargo público, que si está en carrera pues quedará retirado de la carrera, perderá los derechos de carrera, la inscripción en el escalafón. También a su vez estamos hablando que eventualmente puede haber la comisión de un delito. Yo iría de pronto un poquito más allá, no solamente en el tema de falsedad en documento, sino un eventual fraude procesal. Entonces también la Secretaría de Educación estaría en la obligación de compulsarle copias al maestro ante la Fiscalía para que se lleve a cabo una investigación penal. Y se evidencia que efectivamente se cometieron este tipo de delitos, un juez penal podrá condenar al docente por esos delitos que en cualquier caso, sea el uno o sea el otro, tienen pena de prisión y en el caso del fraude procesal también una multa que es a nivel económico que va hasta 1.000 salarios mínimos. Por eso desde aquí la invitación que se le hace a los docentes es que las cesantías parciales que ustedes soliciten siempre las destinen o le den el uso para el cual la solicitó, remodelación de vivienda. Recordemos que son unos casos específicos en los que se puede pedir cesantías parciales para compra de vivienda, para pagar la hipoteca o el leasing, para remodelar la vivienda, para construir en lote propio o para estudiar tanto el maestro como su núcleo familiar. Para eso solamente puede hacerse el uso de las cesantías. Las cesantías no se pueden emplear para ir a pagar deudas de tarjetas de crédito que tengan ustedes con las cooperativas o eventualmente para comprarse ese carro tan soñado que tienen o para hacer viajes. En ninguno de esos casos es permitido el uso de cesantías. Profe Ernesto, muchas gracias por su atención. Doctora Marcela, muchas gracias. Como siempre, me alegra mucho contar con su sabiduría, con su experticia y desde luego con su capacidad profesional para hacer este tipo de orientaciones. Erley, frente a este tema que muchos maestros le dan un uso totalmente diferente, ¿usted tiene alguna opinión frente a esto? No, hay que ser muy cuidadosos a los compañeros, lo que está hablando la doctora Marcela desde la parte jurídica, tener ese cuidado de cumplir con lo que manda la reglamentación, porque pues como servidores públicos no estamos, como lo ha dicho Ernesto Cañas en reiteradas ocasiones, no estamos exentos a las normas, es darle el uso que está destinado según la normatividad, compañero Cañas. Sí, Erley, vamos de una vez con el doctor Wilman, que creo que lo tenemos ahí, frente a un caso que conmocionó a Latinoamérica. ¿Qué lecciones deja a los docentes en Colombia? Un análisis jurídico sobre la prevención, el debido proceso y los entornos seguros, ahora que precisamente con FOMAD se está haciendo un trabajo bastante interesante que tiene que afianzarse, pero que tengo entendido que fue un hecho bastante lamentable. Dejo en Erley y en el doctor Wilman la explicación y orientación frente a este tema. Así es, compañero Ernesto Cañas, compañeros y compañeras, pues en los últimos días se registró el caso del suicidio de un docente en México, precisamente producto de una, según lo manifiesta él mismo, de una acusación que se le hace por acoso sexual a una estudiante, hecho pues que ha generado una profunda reflexión, muchísimos comentarios en Latinoamérica sobre lo que tiene que ver con la importancia de la prevención, el debido proceso y la construcción de entornos escolares seguros. El maestro Alberto Israel Jasso Cruz, de México, quien después de grabar un video lamentablemente pues fallece
manifestando en este video pues que realmente se sentía bastante agobiado por una acusación que es válido aclarar, según sus palabras, era una acusación falsa, y lo cual pues le había generado una serie de situaciones en el ámbito mental, también por el tema de la reglamentación de estos casos que se analiza, que tienen que privarlos de la libertad, y también por supuesto por el tema de la sanción social, en donde, como él mismo lo manifestaba, siempre iba a quedar una persona culpable, así saliera inocente el fallo, por el tema de lo que es la sanción social. Desde A lo Maestro pues queremos ser muy claros, y este espacio no pretende desconocer o minimizar, ni mucho menos desestimular esas denuncias por acoso sexual, especialmente cuando existen víctimas pues, que merecen toda la protección, el acompañamiento y, por supuesto, el acceso a la justicia. El propósito que tenemos ahora es de abrir un espacio de reflexión, de conversación en la parte jurídica y pedagógica, pues sobre las responsabilidades, las medidas preventivas que pueden llegar a adoptarse para los maestros en el ejercicio de la labor, y por supuesto de las garantías de lo que tiene que ver con el debido proceso, con la investigación con rigor, la imparcialidad y todo lo que tiene que ver con que se adelante esto como debe ser. Por supuesto nos acompaña uno de los invitados que ha sido prácticamente Ernesto local, un invitado de la casa, pero con mucho conocimiento en este tema. Tuvo un video en YouTube que tuvo gran aceptación, se viralizó especialmente en México, nos decía, precisamente producto de esta temática reciente y coyuntural que se viene presentando. El doctor Wilman Calderón Azuero, abogado, él es especialista en todos estos temas, y queremos darle la bienvenida, doctor, y por supuesto de una vez arrancar con esta entrevista y con este contexto en donde le preguntamos al doctor Wilman, cuando un docente es denunciado por un presunto caso de acoso sexual, ¿qué ocurre jurídicamente desde ese primer momento? ¿Qué derechos tiene esta persona que es denunciante y qué garantías tiene el docente investigado durante el proceso? Doctor Wilman, muy buenos días. Muy buenos días, Arley, para usted, para todos en la mesa de trabajo. Pero déjeme decir, antes de contestar esta pregunta, de las preguntas que sé que me va a ser tan interesantes, es lo siguiente. Hoy, gracias a Dios, a una sentencia que tuvimos que copiar de España, ya los jueces nos dicen a los abogados que defendemos a los docentes inocentes que el niño no tiene la verdad. Dos, déjeme decirle a Ernesto Cañas que como me gusta escuchar una jurídica como la doctora Silva hoy hablando de una sentencia de las cesantías cuando no se invierten en lo que debe ser. Hace 2 años, Ernesto, usted y yo lo decíamos en el programa, van a ser condenados los docentes que no utilicen las cesantías por lo que es. O sea que desde hace muchos años este programa ha venido diciéndole a los docentes que las cesantías se deben utilizar para lo que se pide. La pregunta, Arley, cuando un docente es denunciado por un presunto acoso sexual, lo primero que ocurre es que las autoridades competentes deben activar unas rutas de atención y protección para la presunta víctima, especialmente si se trata de un niño o una niña adolescente. Pero paralelamente existen elementos que lo justifiquen. Puede iniciarse en investigaciones en diferentes ámbitos, penal, disciplinario, pero ojo, es importante aclararle a los docentes que la denuncia no equivale a una declaración de responsabilidad. Toda investigación debe desarrollarse respecto al debido proceso y la presunción de inocencia, que es lo que hoy en México ese docente tomó la decisión de matarse. Le violaron el debido proceso, le violaron la presunción de inocencia. La persona denunciante tiene derecho a ser escuchada, denunciada, tiene derecho a ser escuchada. Debe recibir protección. Al docente también lo tiene que acompañar psicológicamente cuando un niño lo denuncia. Debe preservar su intimidad, participar dentro del proceso conforme a la ley. El docente tiene derecho a conocer las pruebas, controvertirlas y ejercer plenamente su derecho de defensa, y a cualquier decisión que se tome dentro de la institución, en la institución no se investiga al docente,
simplemente se pone en conocimiento que hay un hecho y ni el rector, ni el coordinador, ni la docente orientadora, ni nadie puede investigar al docente dentro de la institución, pero sí el docente tiene derecho a conocer por qué lo denuncian. Eso es lo primero que hay que hacer por su pregunta, Arley. Muchísimas gracias. Por supuesto nos da un panorama muy amplio y sobre todo el tema que tiene que ver con la presunción de inocencia y el debido proceso que da garantías tanto a la presunta víctima como al presunto responsable. Doctor, desde su experiencia, en el video que le escuché en YouTube, ¿qué conductas o prácticas cotidianas, aunque no tengan una intención debida y manifestada, pueden generar interpretaciones equivocadas o convertirse en un factor de riesgo para un docente? Claro que hace, Arley. Para esa pregunta que usted me está haciendo, se manejará en toda la institución educativa. Vea, desde mi experiencia, existen conductas que, aunque pueden surgir de una intención pedagógica o de confianza, hoy representada en factores de riesgo para cualquier docente. Por ejemplo, reunirse a solas con un estudiante en lugares cerrados, mantener aplicaciones sociales con los chicos, mensajería fuera del ámbito académico, intercambiar fotografías o mensajes que no tengan relación con las actividades escolares, realizar contactos físicos innecesarios o asumir roles que corresponden a la familia o profesionales especializados. Ay, ¿qué le pasa a la niña? ¿Qué le pasa al niño? Camilo le invito a tomar gaseosa. No, para eso existen las entidades perfectas. Se acabó el contacto social, nada de pico, nada de abrazo, nada de hacerse sin respetar. La recomendación es mantener siempre relaciones profesionales, transparentes y verificables, que todo el mundo lo vea en su institución, en su gremio, cómo es que usted se mueve, con quién se mueve, de dónde se mueve, para dónde va. Debe ser transparente y esas actuaciones deben ser verificables. Si usted procura eso dentro de la institución, cuando usted sea foco o posible de un acoso, créame que va a tener muchos testigos, pero a favor suyo de que usted nunca ha violado la pregunta que me hace el rey. Así es, doctor, muy importante estas sugerencias que nos da desde el ámbito jurídico el doctor Wilman Calderón, que es profesional y especialista abogado en este tema que tiene que ver y que ha tenido mucha experiencia defendiendo casos de estos. Doctor, importante decirle de pronto al magisterio, si un docente considera que ha sido señalado injustamente, ¿qué debe hacer desde el punto de vista jurídico, por supuesto, y cuáles son los errores más comunes que debería evitar mientras avanza la investigación? Digamos que lo que tenemos que decir es que la prevención no significa alejarse de los estudiantes, sino fortalecer las buenas prácticas profesionales, abrir canales institucionales de comunicación, documentar esas reuniones, esas actividades que mantenemos con los chicos, pero en el tema pedagógico. Yo diría que cuando sea necesario, respetar estrictamente los protocolos de convivencia escolar. El docente tiene que conocer la 1620 para no llegar a ser víctima de un joven o de un pequeño que malinterpreta lo que pasa dentro de la institución y lo denuncia como un acoso o unas actuaciones que puedan presentar ambiguas. Docente, hay que capacitarnos permanentemente en cuáles son la protección de niños y niñas y adolescentes. Un docente puede ser cercano, puede ser empático, puede estar comprometido con sus estudiantes, pero sin perder los límites profesionales que brinda la seguridad tanto del alumno como del docente. Volver a ley, volver a que la comunidad educativa entienda que al docente se respeta, que el docente no es su amigo,
que el docente es el docente y merece el respeto porque está en la cadena por encima de ellos. Cuando nos procesan penalmente, ese es el agravante, que siempre el docente está por encima. Entonces, ¿por qué hoy tenemos tanto afán de que los niños sean más que nosotros, Arley? Doctor Wilman Calderón, finalmente, ya para cerrar, ¿cuál es ese mensaje que envía usted al magisterio, a los docentes, a las instituciones educativas, directivos docentes, para construir estos entornos seguros que protejan no solo a los estudiantes, que respeten a las víctimas en estos casos, pero que también garanticen investigaciones objetivas, en donde el respeto al debido proceso se hace común denominador? Ese mensaje final, doctor Wilman. Yo digo, Aley, que cuando un docente ha sido señalado por X o Y motivo, el mensaje que debo enviar como abogado, que no hago sino defender las justas causas del magisterio, es que hoy no pueden seguir violentando al docente bajo el argumento de que somos responsables de todos los hechos que pasan en la institución. ¿Por qué? Porque el error más frecuente son demostrar el afán de que queremos sacar adelante la institución, y en ese afán de sacar adelante la institución, el docente cae en esa peligrosidad de tener ese afecto con el niño, de tener ese cariño con el niño, pero sobre todo que cuando el niño comete los errores, no vamos a dejar las pruebas suficientes para que cuando venga la acusación por X o Y motivo tengamos cómo hacerlo. Mire, Arley, quiero cerrar esta pregunta con lo siguiente. Hoy defiendo un docente que es estricto con su materia y solo pasa el niño que cumple los requisitos para pasar la materia. Y si pierde, pues tiene que hacer sus habilitaciones, sus recuperaciones. Pero también encontramos docentes del establecimiento educativo que son muy permisivos, y los chicos saben que pasan con él. Pues hacen todo lo posible para que los cambien de salón y pasen al salón donde el docente es permisivo y pasa la materia. Aquí defiendo un docente que el niño tiene 6 materias perdidas, la niña. Y como sabe que él no la va a pasar ya si no estudia, fue y le dijo que ella estaba siendo acusada por él. La separan del docente, la pasan para donde el otro docente, pasa la materia y la niña pudo ayudarse a pasar el año. No caigamos en ese error. Cuando estemos acusados a ley, por qué motivo, no busquemos la familia de esos niños. No vayamos a presentarnos ante esa familia a dar excusas que no tenemos que entregar. Lo que tenemos que hacer es pedir las pruebas, ser escuchado, pero sobre todo a ley. No porque contraten abogados, porque también hay directivos sindicales que manejan el tema, pero asesórense, por favor, antes de entregar ustedes una apreciación de lo que están hechos. Acuérdense que la Constitución Política de Colombia, el Código Procedimiento Penal y el Código Penal dice que nadie está obligado a declarar si no está siendo protegido o asistido por una persona que sepa de qué está pasando para que aquí a mañana usted no va a ser inculpado. Muchas cosas tendríamos más que hablar sobre el tema, Aley, pero ahí dejo por lo menos sus preguntas y espero que eso haya servido al Magisterio de Colombia. Muchas gracias. Listo, doctor Wilman Calderón Azuero, abogado especialista en estos casos, a quien le damos nuestro agradecimiento por compartir, informar y asesorar al magisterio en unos casos, y en este caso que está siendo motivo de reflexión a nivel de Latinoamérica. Ya saben, compañeros y compañeras, el llamado es a proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes, pero también a tratar de tener mucho cuidado, evitar estas prácticas, tener de pronto una prevención para no caer de pronto de alguna manera errónea en estos casos que pueden llegar, Ernesto Cañas, a traer algún tipo de situación problemática al magisterio de Colombia.
Escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. ¿Sabías que nuestra sede principal está ubicada en el corazón de Cádiz? Te esperamos en la carrera cuarta H número 3483, un punto estratégico de fácil acceso y pensando en tu comodidad. Aquí realizas tus exámenes de laboratorio con la calidad, experiencia y confianza que nos caracteriza. Tu bienestar es nuestra prioridad y en nuestra sede principal encuentras todo en un solo lugar, porque tu salud merece lo mejor. Mi nombre es Ismelda Tocora Calderón, vinculada bajo el decreto 1278 de la institución educativa Sor Josefa del Castillo de la ciudad del Guamo. Y gracias a la firma Roa Ortiz logré obtener mi pensión de jubilación del decreto 2277 y adquirir mi estatus pensional desde el día que cumplí los 55 años de edad, con 20 años de servicio, y fui liquidada con el 75% del último salario devengado. Y recuperé la compatibilidad entre salario y pensión. Y gracias a la firma Roa Ortiz logré este gran sueño de pensionarme hasta el día de hoy. Muchas gracias a esa firma. Les deseo de gran corazón mis agradecimientos. Hola, soy el profe y vengo a contarles que en Contradecún creemos en el poder de las oportunidades para los docentes, sin importar si haces parte o no del magisterio, para el pensionado de cualquier institución, para el empresario, mejor dicho, para todos. Vea, mijito, mijita, ingrese a www.contradecún.com y entérate cómo acceder a nuestros beneficios. Contradecún es bienestar para todos. En Colombia, la formación académica de alto nivel representa una oportunidad para crecer profesionalmente, mejorar el escalafón docente y acceder a mejores condiciones laborales. Aquí en México estudiando un doctorado en educación con la Universidad ISIC, porque encontré en esta universidad una oportunidad de seguir preparándome profesionalmente con una educación de calidad. Atención, profesores y maestros del Tolima. Su salud y el bienestar es lo más importante. ¿Sienten algún dolor o fatiga? En Electrodiagnóstico Giraldo te cuidamos, realizando procedimientos de electromiografías de alta precisión, bloqueos, procedimientos de estudios de sueño y lo mejor, terapias avanzadas de ondas de choque. Visita nuestra IPS. Agenda tu cita al WhatsApp 316-465-5053 o escríbenos al correo citas@electrodiagnósticogiraldo.com. Visítanos. Esta es la orientación jurídica de la semana en Aló Maestro, el informativo de las bases del magisterio. Bueno, en la información jurídica vamos a recabar nuevamente sobre un tema que ha causado mucho interés en el sector del magisterio, sobre todo aquellos del régimen 2277, y es recibir pensión y salario al mismo tiempo. ¿Es legalmente posible? ¿Es procedente? Entonces, frente a ese caso, hemos invitado al doctor Johan Mora de Roa Ortiz Abogados, quien nos va a explicar este tema. Doctor Johan, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los docentes que nos ven y se conectan a esta hora a través de los canales digitales de Ecos del Conveima. En especial al profe Ernesto, a la profesora Irma y a Gerley, que semana tras semana pues están actualizando a sus compañeros del departamento del Tolima y del país, sobre todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales del magisterio, con el tema sindical, con el tema jurídico. Y pues gracias nuevamente por la invitación. El tema para esta semana está ligado con la información que viene circulando por redes sociales sobre la estabilidad laboral de los docentes pensionados que siguen activos en el magisterio, o de esas personas que ya están llegando a la edad de pensión y pues viene circulando información que dice que no, que van a ser desvinculados. Entonces, pues primero, esto es información no oficial por ahora, y segundo, no es tan fácil decir, no, es que a los pensionados los vamos a sacar tan pronto adquieran el derecho. Pues para entender jurídicamente por qué se dan estas razones, estos motivos a que tengan esa estabilidad laboral garantizada y relacionada con la estabilidad económica de la pensión, pues es importante resaltar lo primero, que
ustedes dentro del régimen exceptuado de pensiones, al estar afiliados al magisterio, pues los rige otra normatividad. Y es con base en eso también que debemos citar lo que establece la Constitución del año 91 en su artículo 128, que básicamente lo que dice es que ninguna persona puede gozar de 2 o más asignaciones que vengan del Tesoro Público Nacional, pero que acepta o admite las excepciones que se enmarquen dentro de la ley. Y es por eso que viene la Ley Cuarta del año 92, que establece que dentro de las excepciones se encuentran los docentes pensionados. Eso es lo primero. Lo segundo, pues que ya entendemos también que la Ley 100 del año 93, en su artículo 279, se exceptúa a los afiliados del Alfomac de la aplicación de la norma. Entonces, los docentes no pertenecen a la Ley 100, los docentes siguen teniendo un régimen exceptuado de pensiones que pues está financiado por el FOMAC, lo podemos decir ahí, que es donde está el recurso, y pues no hacen parte de lo que establece la Ley 100. Únicamente pues se toma el régimen de prima media para liquidar la pensión de los 1278, pero hasta ahí. Entonces, importante resaltar que hay una prohibición constitucional que le acepta al legislativo las excepciones que establezca, que está la Ley Cuarta del 92 que establece las excepciones, y que luego también viene el decreto 1278 del año 2002, que en efecto prohíbe la compatibilidad entre más asignaciones que vengan del Tesoro Público o de salario y la pensión, pero pues recordemos que este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Entonces, en síntesis, los docentes del magisterio colombiano tienen una regulación distinta en comparación con los empleados del sector público, porque sus prestaciones sociales o su régimen pensional pues es exceptuado y es distinto a lo que establece el régimen general de pensiones. Entonces, nuevamente, extiendo la invitación a todos los docentes que nos ven a que nos consulten a los números de teléfono que aparecen en pantalla y también se acerquen a nuestras sedes en el orden nacional para poder aclarar todas sus dudas e inquietudes sobre su situación pensional. Muchas gracias por el espacio y espero volvernos a ver. Bueno, importante aclaración, diríamos como un parte de tranquilidad a los maestros frente a lo que se ha anunciado por redes de lo que podría pasar de manera eventual. A partir del día de hoy vamos a iniciar un nuevo trabajo con la Comisión Nacional del Servicio Civil, un trabajo que reconocen mucho los maestros de Colombia, porque desde la comisión hemos hecho una comunicación, o hemos tenido una comunicación directa. El año pasado, Erley, todo el año estuvimos dando orientaciones frente a todo lo que tiene que ver con la carrera docente, que muchos maestros la aprovecharon. Por eso mis reconocimientos al doctor Edwin y a su equipo de trabajo, su equipo de asesores que cada 8 días estuvieron muy pendientes de hacer este trabajo de orientación. Se abre un nuevo espacio desde la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se le ha colocado un nombre muy atinente al trabajo docente, al pupitre, nueva franja institucional de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y en ese espacio, donde se entrevistan a maestros de aula, visitándolos en sus instituciones educativas, vamos a sacar cada 8 días una pildorita explicativa de este proceso. Por eso, con el doctor William, a quien saludo de manera muy especial, y le manifiesto el aprecio de este programa Lo Maestro y la gratitud por lo que usted ha aportado como miembro de este equipo de trabajo de la comisión, hizo una entrevista a un docente que visitó en Bogotá y hablaron sobre 3 tópicos bastante importantes: plazas ofertadas, entidades territoriales certificadas que van a participar de este proceso y cargos y funciones en la convocatoria. Es la primer cápsula que aquí en Aló Maestro vamos a sacar. Por eso, desde ya les anunciamos que cada 8 días estén pendientes de este programa y de este espacio de la comisión. Por eso arrancamos nuevamente con una cortinita muy cortica y vamos con el doctor William, a quien le hacemos un reconocimiento por este material que desde hoy nos envía
y que en el programa Aló Maestro vamos a publicar. Esto es Al Pupitre, la cápsula donde te contamos sobre la carrera docente. Hoy con Ernesto Hurtado Cortés, profesor del Colegio Moral Basto Oriental, colegio público de la localidad Cuarta de San Cristóbal en Bogotá, creador del canal de las gafas del profe, donde buscamos dignificar siempre y acompañar la carrera docente. Y empezamos con datos del proceso de selección de ingreso que se avecina, profe. Importantísimo, una de las preguntas más recurrentes es esta: 27.000 plazas, 27.000 vacantes, ¿es lo que van a ofertar a nivel nacional? Así es, mi profe, tenemos más de 27.000 vacantes ubicadas en 89 entidades territoriales certificadas en educación, 29 departamentos, 52 municipios y 8 distritos. Eso nos conforma a nivel nacional el total de 27.000 vacantes. Importantísimo. En mis redes sociales, en @lasgafasdelprofe, por cierto, me escriben pues bastantes comentarios y es una pregunta recurrente. Y es la siguiente: ¿solo profesores de aula en esta convocatoria? No, profe. También vamos a ofertar cargos de rectores, director rural, coordinadores y docentes orientadores. Aclaración importante, porque pues puede ver uno que la Comisión Nacional de Servicio Civil tiene muy claras las funciones de cada uno y los roles que van a desempeñar pues estos maestros y maestras que se van a presentar. Ejemplo, yo soy docente de aula, imparto mis clases, hago mis mallas curriculares, tengo pues un ejercicio y un rol, mi rectora dirige la institución, entonces están muy marcadas esas funciones de cada uno de esos, ¿verdad? Así es. Por su parte, el coordinador lidera, participa y gestiona el trabajo de los docentes en los procesos académicos, pedagógicos y convivenciales. Y el docente orientador previene riesgos psicosociales y promueve la salud mental de los estudiantes. Bueno, ahora sí el panorama está mucho más claro. Entender cómo funciona la convocatoria, cuáles son los procesos, cuáles son los pasos, los perfiles y qué viene. Obviamente leer todos los documentos que esté dando la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil, prepararse para este proceso de selección. Importante lo que ustedes están haciendo y quiero felicitarlos. Y muchas gracias también por la invitación, por tenerme en cuenta para poder salir en esta primera cápsula. Al Pupitre, la carrera docente sin cuentos. Bueno, muchas gracias, doctor William, por este importante tema de orientación. Vamos a hacer claridad frente a algo que salió en redes estos días de un youtuber muy reconocido en el magisterio, donde da una información, lo que yo llamo teléfono roto. ¿Verley? ¿Usted recuerda qué es ese tema de teléfono roto? Sí, el teléfono roto se le conoce popularmente cuando se desvirtúa una información o se quiebra, se pierde la información inicial. Correcto, se perdió. Yo di una información de una visita que hicimos con la Mesa Nacional de Provisionales, no solamente a la Comisión Nacional de Servicio Civil, aquí está la foto del Ministerio de Educación Nacional. Yo les dije en esa ocasión que llegamos a las 2 de la tarde, fuimos atendidos a las 6 de la tarde. Es decir, no es cierto que yo solamente haya estado en la comisión, porque se dijo lo contrario. Estuvimos también en el Ministerio de Educación Nacional y estuvimos hablando precisamente con los funcionarios del ministerio delegados precisamente por el ministro y la viceministra de Educación para hablar de un tema bastante importante, y dice que tiene que ver con la información de este proceso que tiene que ver con el concurso. Y en ese momento se dijo efectivamente, por ejemplo, lo que tenía que ver con la comisión, que hasta el 17 de julio, Erley, 17 de julio, que se mantenía la estructura de la prueba conforme al decreto 1075 y a la ley 909, que también está arreglada precisamente en el decreto 915 de 2016. La misma estructura y evidentemente la estructura no ha cambiado, siguen siendo los mismos pasos de este proceso de selección.
También se dijo que la etapa se había ya cerrado con el Ministerio de Educación Nacional y que ya no va a haber ningún tipo de ajustes adicionales en el tema de sugerencias y lo acordado precisamente con FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Y yo dije en ese momento, como una observación o como una reflexión, que se debería garantizar la estabilidad laboral reforzada de los maestros, y también anuncié, como lo noté, que eso fue una apreciación mía, que noté insatisfacción de esa reunión porque pues no había nada nuevo hasta el 17 de julio. Luego nos desplazamos al Ministerio de Educación Nacional y allá nos reunimos con delegados de la División de Recurso Humano del Ministerio. Y entre lo que yo hablé, precisamente lo que nos dicen los funcionarios del Ministerio es que a fecha 17 no se ha modificado el decreto 915 ni el 1075, que orientado por los procesos o compromisos con la organización sindical, en este caso con FECODE. Y evidentemente aquí hay un borrador. Aquí no hay ninguna modificación todavía. Esto es un borrador que tiene aspectos muy importantes. Por ejemplo, acá se reduce de 70 a 50 puntos la prueba eliminatoria para maestros. De 60, 50. No, aquí el decreto, el decreto 915 habla de 70 prueba eliminatoria escrita, aquí baja a 50. Y para directivos de 80 baja a 60. Pero evidentemente sigo remarcando, este documento es muy garantista y le da muchas garantías a los profesionales, que fue un logro de ellos. Este es un logro de la Mesa Nacional de Profesionales. Ojalá este documento salga lo más pronto posible, porque de no salir quedaríamos sujetos a el proceso de selección similar al del 2022-2021, donde se inició este proceso. Como no se ha modificado, pues estamos en el proceso anterior. Y tampoco no es cierto que el tema de la modificación al manual de funciones y procedimientos haya recibido alguna modificación. Inclusive el Ministerio nos decía, es más factible que salga por resolución la modificación al manual de funciones que la misma modificación al 915, porque esto va luego de la publicación al Departamento Administrativo de la Función Pública, y allí se va a demorar otro tiempo para su revisión y luego nuevamente al Ministerio para que lo firme el ministro. Yo avisoro que no alcanza el tiempo, ojalá alcance, y si no alcanza, ojalá que la nueva ministra avale esto, retome este documento y lo firme, lo sancione y sea modificatorio, porque a mi juicio esto es muy garantista. Dejamos ahí, hay mucho más que hablar de este tema, pero el tiempo no nos alcanza, ya nos están avisando que debemos cerrar. Erley, muchas gracias por el día de hoy, terminamos con 200 personas conectadas. A ustedes, compañeros y compañeras, también muchísimas gracias por conectarse, y no se olviden toda esta importante información que dimos el día de hoy, que es de total interés para todo el magisterio. No es sino copiar el enlace, compartirlo en sus redes sociales, y estamos seguros que sus compañeros y compañeras se lo agradecerán. Tengan un muy buen fin de semana. Esto es A lo Maestro. Asumimos la responsabilidad de lo que decimos, pero lo que decimos lo sustentamos en hechos, no en especulaciones. Nos vemos dentro de 8 días. Les habló Ernesto Cañas, dirigente nacional del Magisterio, director del programa A lo Maestro. Que tengan una